Seguimos aquí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Seguimos aquí. ¿Cómo así? Que aquí se está condicionando a los invitados. Bueno, hay que condicionarlo también. Bueno, seguimos aquí. Tenemos aquí la grata presencia de Mon Molina. Ustedes recuerdan que la semana pasada, a propósito del caso Calamar, lo tuvimos bien convocar vía telefónica para que nos pusiera en contexto en términos jurídicos del caso y de los elementos penales, y hoy quisimos traerlo de manera presencial. Buenos días, don Mon, bienvenido a su programa. Bueno, buenos días a ustedes, gracias por esta nueva invitación, es un honor estar aquí con tres distinguidos amigos, ¿verdad? Empiezo por ahí, por la izquierda, Luis José González Sánchez, mi querido amigo, y digamos con pueblano, porque yo soy de origen sureño también. Ajá. Soy Dari Terrero. No, esos sureños saben mucho, ¿sabes? Yo no sé cómo la gente que vive tan lejos de la ciudad sabe tanto. Lo mató ahí mismo, tú ves, tanto que... Y mi pueblo, que me decía un pariente, es un lugar donde dos burros hacen un tapón, porque solo tiene una calle, sí, que es Oviedo. Usted lo sabe. Oviedo, pues nada, ya. Sí, usted lo sabe. Tú tienes que tener tierra, Raymond, porque va a valer mucho. Tengo una cosita ahí. Una cosita. Por ejemplo, ahora el que vive lejos no importa. Así. Porque ahora está el internet, que si yo qué, que yo cuánto. Todo. Pero cuando esta gente fueron a la escuela, era en enciclopedia que se estudiaba, y esas enciclopedias no llegaban a esa zona. Yo sé cómo que saben tanto. Esa cejita de Mon va a valer en $1 ahora. Sí. La cédula de no, la es que palmita. no saludé a mi distinguida Mi amiga alumna, su Charmín alumna. Díaz A su alumna Escoto, que también. bueno, que tengo la dicha, Charmín de Díaz. que comparte aula conmigo en la universidad. Es Eso sureña. es una estrella Es como una estudiante. sureña. No, yo soy sureña, yo soy cibaeña. Cibaeña, suma cum Tú laude. eres del país. Ella es de La Vega. Pero tiene raíces del sur, tiene Mon, una sangre que viene Para sureña. poder aprovechar el tiempo, hay un elemento que yo creo que debe ser hasta cierto punto pedagógico. Sí. La medida de coerción. La medida de Sí, coerción. sí, realmente. Desde el punto de vista jurídico, o sea, llamémoslo del texto jurídico, la medida de coerción simplemente es un procedimiento que se conocería la vinculación o no que pudiera tener una persona en un caso. ¿Cuántas son y qué cree usted que podrían aplicarse de esas 7? Y viendo la naturaleza y complejidad del caso, no la complejidad en términos de declaración de caso complejo, sino lo complejo que tenemos ahí, hablábamos, tenemos tierra, tenemos banca, tenemos lavado de activos, tenemos financiamiento de campaña política. Transporte, porque ahora es un elemento que se agrega a otra tierra. Diablo. Y agregarle a eso mismo, si algunos imputados tienen arraigo social, económico, ¿por qué la prisión preventiva? Bueno, yo tengo el gran dilema de que cuando hablo tengo que recordar que la vida me ha situado en un ámbito, ¿verdad?, de ser instrumento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mis alumnos son los que más me siguen, me ven y siempre me comentan, entonces tengo que ser coherente, digamos, con lo que debo transmitirle a ellos. Aunque yo tengo la íntima convicción, eso es muy personal, que, por ejemplo, la prisión preventiva es contraria a los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si el bloque de constitucionalidad, es decir, llámase la Constitución y las convenciones y acuerdos internacionales suscritos por la nación dominicana, establecen la presunción de inocencia. Si dice la Constitución que esa presunción de inocencia solo puede ser destruida cuando existe una sentencia firme, como se dice en Sudamérica, o que ha adquirido la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces la gente no se presume inocente, la gente es inocente. Entonces, ¿cómo usted puede llevar a prisión a un inocente? Eso es pura lógica, Sí. Pura lógica. Sin embargo, tanto los procesos constitucionales como la jurisprudencia han matizado en base a un realismo crítico, a una pseudo concreción de que, bueno, hay que asegurar el peligro de fuga. Bueno, el peligro de fuga es real y es latente en algunos casos, pero las personas, como decía Charmín, con arraigo social suficiente, ese arraigo económico, familiar, cultural, empresarial, pero no solo eso. Yo digo que cuando un Estado tiene que encerrar a un inocente es porque está probando su incapacidad
para llevarlo a proceso. Es el Estado el culpable de eso. Culpable Porque el del Estado ponle cámara, vigílalo y donde quiera que se mueva, ahí va. Ahora, si tú lo agarras saliendo de un aeropuerto o tratando de violar una frontera, Ahí tú le aplicas entonces ahí eso es flagrante delito, así que se agrega a la imputación principal. Eso es doctrina. Ahora vámonos a la realidad actual. Oía los comentarios que ustedes hacían fuera de cámara respecto a este caso y voy a empezar por un titular que sacó uno de los diarios dominicanos, reseñando una declaración del presidente de la Junta Central Electoral, donde decía, y así lo apuntaba nuestro amigo Luis José González Sánchez, que los delitos electorales solo son sancionados con una multa. Sí, pero si el delito electoral está conectado con un delito precedente, que es el lavado de activos, que tiene eso, el delito precedente. Entonces, o sea, puede convertirse en un caso penal. el dinero usted se lo puede regalar a las Carmelitas o a cualquier centro de beneficencia, usted lo puede regalar. Pero si el origen del mismo es ilícito, entonces el problema es grave. Entonces, eso que parece una agresión a los procesos o a la norma de simple policía, está conectada con un hecho grave, que es el lavado de activos. El origen de ese dinero es lo que complica este tipo penal. Que hay 7, 8 tipos penales: colisión de funcionarios, asociación de malhechores, o sea, lavado de activos, que es gravísimo, o sea, un conjunto de cosas. Falsificación Claro, de escritura. Claro, entonces fíjense ustedes, lo que pasó ayer es gráfico. O sea, yo entiendo, como decía Dari en su comentario, que si una persona está ya en una audiencia para conocer medidas de coerción, porque está bajo arresto, Ya está bajo arresto. y se ha vencido el plazo de las 48 horas, el proceso inició. la imposición de la medida debe ser inminente y actual. Es decir, ahí hay que resolver eso. El hecho de que aparezca otro querellante y diga, sí, a mí también me robó. A mí me roban. Entonces, eso que acusen a una persona de violación, lo violó, entonces después viene cuando él violó, él se llevó 2 celulares, entonces hay que darle para atrás. Porque bien, entonces la medida precautoria se pudo imponer. Lo que pasa, Dari, que surgió un elemento que lo cambió todo, y ahí le doy la razón a Luis José González Sánchez. En una querella que se presentó ayer, aparece una solicitud de medida de coerción real. Es decir, ya no se está pidiendo solo la prisión preventiva, que es lo que pide el Ministerio Público y los demás creyentes, sino que se está pidiendo como garantías reales, dinero y bienes. La devuelta de la Entonces, el juzgador ya tiene sobre la mesa una cosa sobre la que no podía decidir ayer. ¿Por qué? Porque debe decidir si impone medida de coerción personal o se impone medida de coerción real, que ya se le estaba pidiendo y estaban en audiencia, fueron admitidos en audiencia los querellantes y fue admitida, de hecho, la querella, y entonces esa petición cambiaba la regla del juego, y por eso la magistrada Kenya Romero, que fue mi compañera de maestría en el año 2011, muy sabiamente hizo el reenvío de la audiencia. Sí, porque esa petición cambia todo. La medida de coerción real es que va a involucrar los bienes de estos imputados. Que no hay que esperar la conclusión no hay que esperar un juicio para poder, sino que dentro de la medida de coerción se involucre los bienes hasta tanto haya la conclusión del proceso. Ustedes saben, sí, claro, que se pueden de manera provisional incautar bien asesorado, inmobiliarias, se puede terreno, casa, vehículos, cuentas bancarias, todo ese tipo de cosas. A propósito de ese tema, durante el proceso, cuando se hace el allanamiento, se hacen los allanamientos, cual caso cual fuere, no necesariamente este, y en el proceso de allanamiento se puede retirar bienes. Usted puede retener un vehículo, un jarrón, una computadora, un televisor, sin que ese elemento sea parte del proceso. Por ejemplo, si usted no está investigando un delito económico, por ejemplo, un delito económico, usted no tiene que ver la cuenta de banco, sino un delito económico que involucra dinero. Entonces, dentro de ese proceso de allanamiento, ¿cuáles bienes sí y cuáles bienes no? Es por la distracción. No, lo que pasa es que
el Ministerio Público tiene dos cosas esenciales que hacer. Primero, elaborar una narrativa fáctica, así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Narrar los hechos y luego establecer los tipos penales. Cuando se habla de lavado de activos, el lavado de activos es una cosa que es como un pulpo que tiene demasiados tentáculos. Entonces la retención de las propiedades que están a la vista es elemental para el Ministerio Público y luego lo incorpora como medio probatorio, así, de la distracción o del destino que se le ha dado a los bienes que han sido resultado del delito previo. Porque la gente se entiende que el lavado es esa palabra es la mejor que se pudo buscar. Claro. Porque ¿qué es lo que tú tomas? Una ropa que está sucia, vamos a decir, la metes en la lavadora y luego la saca limpia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ropa limpia no es el delito. El delito es la conducta previa a ese proceso. Entonces, ellos ¿qué han dicho? Que ha habido desfalco, que ha habido falsificación y que ha habido sustracción de bienes públicos en base a colisión de funcionarios y asociación de malhechores. Es decir, ellos necesitan tener la prueba material que sustente esa imputación. Yo creo que de los casos de corrupción que están en proceso, este es, en mi opinión, el mejor articulado. Es decir, no quiero decir que ellos sean culpables ni nada de eso, porque yo no soy el juzgador. Pero el Ministerio Público, ustedes lo van a ver, no va a estar pidiendo ampliación de plazo para el acto conclusivo, para la presentación de la acusación, porque se tomaron mucho tiempo para hacerlo, y este proceso va a ir más rápido de lo que ustedes pudieran imaginarse, porque también tiene, como todo en la vida, su connotación política. Hay un escenario que puede ser de interés. Que no se puede extender mucho eso para allá. Y que puede ser interesante que eso se resuelva lo más rápido posible, porque eso deja lesiones y beneficios políticos. Una pregunta, don Mon. Esto es una pregunta muy... Y el timer, por ejemplo, el país en la semana pasada estaba inmerso en un proceso de cumbre, donde iba a recibir una serie de presidentes, no sé cuánto. Si el escenario, la República Dominicana se iba a convertir en un escenario mundial o iberoamericano. Iberoamericano, pero lo vio el mundo. Era necesario, fue prudente desarrollar ese proceso en ese marco, digo yo, en función de que no era un proceso de gente que estaban huyendo, que había que hacerlo huyendo, porque eran gente que estaban ahí. Todo el que estaba metido en ese expediente estaba sentado en su casa jugando dominó. Ahí no había nadie de coso. Eso se podía esperar una semana más. Fue prudente llevar ese caso conjuntamente con el escenario que vivía el país, que no era un escenario fortuito, era un escenario programado, es decir, era un escenario conocido. Fue prudente llevar ese proceso conjuntamente. Bueno, eso es parte de la doctrina de justicia independiente. La justicia no debería tomar en cuenta esas cosas. No. La justicia tiene que funcionar. Y debe funcionar bien, rápido y para todos. Eso sí es esencial. Pero por una semanita más después. No, yo lo que creo que la cumbre probablemente haya sido la menos publicitada que yo haya visto. Sí, la cumbre quedó fue un cierto anonimato, no vi que trascendiera tanto de lo que allí se trató, no me pareció. Fue fría, como bueno, porque son maquinos ustedes dos. Vamos a hacer una pregunta. Yo quería, profesor, usted sabe que hay un tema con respecto a ese caso, no sé si ustedes quieren que sigamos con él. Claro que sí. Bien, pero miren, con respecto a ese caso, se está produciendo lo que en lenguaje guerrillero se llama una operación de yunque y martillo. Una emboscada, hay varios tipos de emboscadas. Yunque y martillo. ¿Y no mejor clavo y martillo? No, pero yo le voy a explicar por qué se da este caso de yunque y martillo. El yunque, tú montas la emboscada. Sabes que yo en mi juventud aprendí esas cosas, ¿verdad? En Cuba. Yo aprendí eso. Es decir, usted monta la emboscada donde usted cree que el adversario va a pasar. Luego usted trata de situar tropas, eso lo usan los ejércitos también, en la retaguardia para empujarlo hacia la emboscada, es decir, hacia el yunque. Hay
una de las personas involucradas, que usted lo ha mencionado, Mimilo Jiménez, que es una persona que ha sido dejado fuera del expediente. Ese es el que está... Y que un Porfirio Rubirosa me dijo. Ese es el que está empujando, es el que está empujando a los imputados hacia la emboscada. Ahora hay un yunque, yo se lo dije por teléfono. Ajá. Sí, entre los 3 exministros, hay uno que está en un proceso de negociación. Ajá. Sí, porque eso es lo que completa la emboscada. Porque el caso de Mimilo es que para ser testigo no puede ser imputado al mismo tiempo. Claro, No puede ser, bueno, él se agacha. No pueden estar si me juntos imputan, ya yo no y decir, ay, denunciar a mis compañeros. Y yo metió en el concón. No, porque procesalmente no es posible, porque el que está imputado puede dar cualquier tipo de testimonio para beneficiarse de él y perjudicar a los demás. Ahora, el que está fuera puede ser el testigo. Pero eso no implica que no vaya a ser. En algún momento sea. Bueno, el Ministerio Público sabrá qué hace con él. Y déjenme decirle una cosa. Nosotros tenemos una escuela que no es la mejor, que el derecho anglosajón, que procede de Estados Unidos, donde tenemos el caso de John Gotti o Gary, como dicen los que hablan inglés perfecto, John Gary, que era el jefe de la mafia, y hubo un soldado de él, llamado Sammy Gravano, el toro, Sammy Gravano, que confesó que había matado 18 personas por orden de él. Sí. Y ese señor lo dejaron libre. Al que cometió los crímenes de propia mano, como dice Klaus Roxin. Al que dio la orden. Sí, al que cometió los crímenes de propia mano. Es decir, yo maté 18 personas porque él me lo ordenó. Y quedó fuera. Y como es su superior jerárquico. Y quedó fuera. Ahora, eso permitió que se desmantelara totalmente una organización terrible. Pero a propósito de eso, ¿cómo se prueba que un chofer de un camión le diga que yo llevé 50 millones en un camión y se lo entregué a ese señor? Es decir, de boca. ¿Cómo se prueba eso en una sala de audiencia? ¿Cómo se prueba en una sala de audiencia que Mimilo o Quiquilo, no sé, le diga a Gonzalo, yo te entregué 2.000 millones? Y Gonzalo digo, a mí. Y no hay ningún papelito, no hay un recibo, debo y pagaré, no hay cosa. ¿Cómo se explica que un ingeniero devuelva de que mil y pico de millones y él no hizo nada? Y él con 1.300 en la cotilla. Bueno, yo diría que Dari quiere que yo haga aquí el trabajo de los jueces. yo no puedo hacer tanto. Pero te puedo dar un avance. Es que hay un... Porque siento al embajador tímido. No, es que tú no me has dejado. No, hay un nexo en la teoría del delito, que es la próxima clase que tú vas a hablar. En Derecho Procesal Penal le hablo del nexo de la teoría del delito y la teoría del caso. Es decir, tú vas a ver lo que se llama la conducta que se representa en un resultado. Es decir, no es que la persona dispare, bueno, yo disparé, no, es que disparó y apareció un muerto. Sí. Luego tú tienes que buscar lo que se llama el nexo causal. Sí. La prueba balística que demuestra que la bala que se encontró en ese cuerpo salió de ahí. Sí, ese es el trabajo del Ministerio Público. Es el Ministerio Público porque hay un principio en derecho que es justicia rogada, donde el que alega tiene que probar. Sí. Es decir, los jueces ahora no son... convicción. No es en base a la íntima convicción, sino a la sana Tráigame crítica, los papeles. El máximo de la experiencia, en base a los medios probatorios. Le toca al Ministerio Público ya, ente acusador privado, civil, vamos a decir, probar su alegación. Porque si se prueba que, bueno, se desaparecieron 2.000 millones de pesos, efectivamente no están, hay que seguir el rastro del dinero. Doctor, y en algún lugar tiene que aparecer. Doctor, ¿dónde va ese dinero cuando se llega? Esa era la pregunta mía. Es bueno porque... ¿A dónde va esos cuartos? Nosotros estamos aquí para orientar a la población que escuche este programa en honor a Lari, porque en honor a él. La mañana con Dari. Viene 2 días a la semana. La mañana con Don Luis lo voy a poner. Ese dinero... ¿Qué tú estás haciendo señal ya?
ese dinero que entra, esos cuantos millones que entregaron 5 ¿Qué mil millones? Ese dinero se queda en la Procuraduría, va a la cuenta Nación. Se entrega en funda negra. Se le entrega al presidente. Al presidente no. Mira qué buena. ¿Qué se hace? Sí. Y también el carro. Yo vi que quitaron ahí unos cuantos vehículos de mucho dinero. Y relojes. Sí, que se pueden vender y mandarlo a la cuenta Nación. No, ese es el procedimiento. Eso es patrimonio público, patrimonio del Estado. Si va a engrosar los fondos del erario. Eso es. ¿Y se usan esos cuartos? Claro que sí, eso es lo que la norma establece. Naturalmente que yo quiero saber también la cadena de custodia de eso, no en este gobierno, en todo. Para saber. Espérese, ¿cómo así que usted quiere saber? A ver si es verdad, si han transferido ese dinero. No, sino que por ejemplo hay casos, yo que siempre hago defensa. Mire, no quiero yo saber que eso degenere un caso. Mire, yo hago defensa en los tribunales, en materia penal, esa es mi pasión. Pelea allá arriba. Sí. A mí no me gusta a mí no me importa el caso, yo hago defensa y yo lo hago porque la gente tiene el derecho a ser protegido, ¿verdad?, por el debido proceso. Eso es así. Si hay una transferencia, mira, la Procuraduría, la PECA envió al Estado Dominicano 4.000 millones de pesos. Ya el Estado Dominicano adquirió ese dinero y el Estado Dominicano ordena la construcción de un puente, de la carretera. Si un ciudadano quiere saber, si un ciudadano ahora mismo quiere saber, de los 1.200 millones del otro, de lo que si yo, ¿cuántos millones? Porque aquí se habla, pero no hay un documento oficioso que diga que devolvió cada quien. Sí, ¿y dónde está ese aquí no hay un documento? Aquí solamente se habla de boca, pero aquí no hay un documento, una declaración. No hablo de esta procuraduría, hablo de las procuradurías, que ese proceso no es de ahora. Sí. No hay un documento al final del año que diga, nosotros, por ejemplo, en la rendición de cuentas, nosotros por concepto de corrupción recuperamos al Estado Dominicano 5.000 millones de pesos. Fue depositado en la cuenta del hospital de Neiva, el de Barahona, es una información que el pueblo dominicano tiene que saber, que fulano de tal devolvió 1.000 millones de pesos, no de boca. Así es. Pero ya tenemos que ir. Yo estoy de acuerdo con ya tenemos totalmente que ir. Y para irnos, yo le voy a hacer esta siguiente pregunta. Aquí hay un procedimiento simplificado que se llama. Sí, hay varias salidas. Que fue el que cogió juicio penal abreviado. El juicio penal abreviado que tomó Pagán, ¿verdad? Él dijo, fui yo y ya, y nos vamos. Pero 5 años nos vemos. Pagán se va a quitar la barba, todas esas cosas países de aquí, Él no puede salir. ¿Cuándo va a salir? No, después que pase todo esto. Bueno, Pagán está bueno. Y si esos muchachos mañana, el miércoles, ellos voluntariamente se pueden coger a un procedimiento abreviado, es decir, nosotros somos culpables. Ellos se agrupan, los cosos, los jefes. ¿Cuánto hay que devolver? Los jefes se juntan. Sí. Los 3 principales. Vamos a salir de esto. Sí. Vamos a salir de esta cosa, no vamos a tener esta chercha, y vamos a decir que nosotros cogimos esos cuartos. Sí. Ya, vamos a decir que sí, porque cometimos un error y decimos que sí. Un momentico, magistrada. En representación de estos 3 señores, yo voy a decir que nosotros nos queremos acoger a un procedimiento penal abreviado. ¿Qué procede ahí? Bueno, esa no es la única alternativa. Está también la suspensión condicional del procedimiento. Pero en ambos casos... Pero esta es la más cómoda para el proceso, sí, para ambas partes. Pero esos casos deben ser concertados con el que acusa. Sí. Concertado con no el juez, se le puede pedir directamente. Sí, el juez lo decide, pero se presenta... es con Jenny que hay que hablar. Con el que acusa. Y entonces, si el Ministerio Público va a decir, a mí no me interesa. No, porque mire que lo que pasa es que hay delitos que son de orden público, que no dependen de una instancia privada, sino son de orden público. Una violación de una niña, por ejemplo, ustedes ven que a cada rato, no, que la mamá llegó a un acuerdo, le dieron unos cuartos, llegaron a un acuerdo y ya se retiraron del tribunal. Sí, pero el Ministerio Público está obligado a continuar. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del ius puniendi, ha asumido lo que era la venganza privada, la ha asumido como una responsabilidad del Estado. El proceso penal abreviado es que no elimina el proceso, lo que hace es que corte el tiempo. No, lo que pasa es que generalmente es aplicable para una parte, no para todos, dependiendo de la responsabilidad. Porque es que, por ejemplo, la confesión
tiene un valor relativo. Antes agarraban 4 muchachos en un carro con una marihuana y decía uno, eso es mío. Porque aquí se habla de la escuela de Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le interesa tener gente presa. Doctor, para otra oportunidad que te vamos a invitar a otra oportunidad. Dale, lo vamos a invitar a otra oportunidad. Después de la pausa. Otra pregunta. ¿Puede el presidente de la República cancelar a esos magistrados? No. ¿A qué magistrado? No. ¿A cuál magistrado? ¿A cuáles? ¿A los jueces? No, los jueces no. ¿A los fiscales? Sí. No, lo que él nombra. Yo pregunto, ¿puede el presidente de la República cancelar a Jenny Berenice? Pues es un decreto. A Camacho. Sí. Al que si o quién. Al que si o no quién. No lo puede cancelar, pero lo puede quitar de la posición. No, pero, porque recuerda que ellos son de carrera. Sí, pero un decreto revoca otro decreto. Eso es así. Es una potestad presidencial con algún nivel. Pero no cancelarlo del Ministerio Público, sino quitarlo de la posición administrativa, porque ellos tienen 2 posiciones. Tienen una posición de magistrado y una posición administrativa que es de persecución de la corrupción. Entonces lo puede trasladar. Yo estoy aquí, ustedes no me merecen. Se quedó el PRD para la próxima. No, pero vamos a darle. No, tenemos que. Esta conversación tiene que ser recurrente, porque obviamente vamos a tener ese caso por los próximos meses, años, probablemente. Entonces, esto debe ser una discusión permanente, por lo menos cada una semana o cada 2 semanas, o dependiendo el curso que tome. La medida de coerción. Porque, por ejemplo, estamos convocando para el miércoles, pero no sabemos si eso va a llegar miércoles. Prepara un nombramiento ahí que yo voy a firmar. Nombramiento. Asesor jurídico. Permanente jurídico del programa. Aprobado a unanimidad. Gracias. Nos vemos mañana. Seguimos aquí, ¿cómo así? Seguimos aquí.